Buenos días a todas y a todos. Como es costumbre, antes que nada, agradecemos que hayan aceptado esta convocatoria a la conferencia de prensa que ofrecerá hoy el compañero diputado José Luis Figueroa Rangel, con el apoyo jurídico del compañero licenciado Gustavo Jasso. Queremos dar a conocer que hoy, en la sesión ordinaria de hoy, se presentará una iniciativa respecto de la consulta popular, es decir, establecer los términos jurídicos en que se propone que se lleve a cabo también la consulta popular en el estado de Zacatecas. Entonces, sin más, le damos el uso de la palabra al compañero José Luis Figueroa Rangel. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Primero, solidarizarme con ustedes. Como diputado local, doy la razón de que lo que se sale a declarar y que afecta su labor, su profesionalismo, su ética, al no reconocerse, el rol que social y políticamente juegan en el estado de Zacatecas, en nuestro país y también los medios a nivel internacional, pues es entonces darnos cuenta de que quien avala ese tipo de declaraciones, ese tipo de posicionamientos, tiene una estrechez en su capacidad analítica, en su capacidad política, y que lo único que hace es abrir una brecha que no debe abrirse. Los medios de comunicación son fundamentales y hoy, en donde hay una sociedad más informada, que demanda más, que tiene más acceso, que eso ayuda a fortalecer la democracia, a que la política pública, los servidores públicos, las empresas, todos los organismos actuemos con mayor transparencia. Y es una forma de rendir cuentas de manera cotidiana y hoy no de un día para otro, sino en el momento. Entonces yo creo que no hay razón para que se hagan ese tipo de declaraciones y posicionamientos. Hoy cualquier órgano autónomo, órgano público, necesita de la labor de los medios de comunicación. La democracia es fundamental, el punto de vista de la pluralidad de pensamiento y de ideas. Entonces, inicio con esa parte de que esperemos que se supere a favor, que no vaya a ser una aberración. Hoy en Zacatecas se dice equivocadamente la nueva gobernanza, ya lo hemos puntualizado, es un término neoliberal, y el gobernador David Monreal no se ha dado cuenta que representa una alternativa de gobierno nacionalista y popular, y que es gobernabilidad, y que es implementar entonces los buenos oficios para la comunicación social, para la comunicación política, para la comunicación cultural, una nueva cultura del gobierno. Y entonces tienen que corregirse inmediatamente esos términos y también esas voluntades. De no hacerse, pues entonces por eso nosotros estamos planteando el instrumento de la consulta popular. En Zacatecas la Cuarta Transformación obliga a que el gobierno y su representación en los poderes, en el judicial, en el ejecutivo, en el legislativo, seamos mejores, porque a partir de ello el ciudadano optó, votó, eligió para que se gobernara de manera distinta, pero mejor. No es un asunto, no es un cambio cuantitativo, debe de ser un cambio cualitativo. Tenemos en agenda importantes decisiones que, al margen de los intereses de los zacatecanos, por ejemplo, el litio,
y su explotación. Hoy que en esta crisis mundial energética puede y será una alternativa viable para su explotación, para el relevo energético, y que en Zacatecas exista, pero que también detrás de eso exista ya el otorgamiento de concesiones sin la opinión de los zacatecanos, me parece que es un problema en donde tiene que intervenir la soberanía del pueblo. Por eso es importante el que en nuestra legislación se especifique el método, el procedimiento de cómo implementar la consulta popular y en qué tiempos. Como esta frase del pueblo pone, el pueblo quita, no sea la demagogia del discurso del gobernante y del representante, sino sea en el hecho la práctica cotidiana, el tema de la seguridad, el tema del desfalco financiero, o la otra es ocultamiento de información, y en el tema de la inseguridad es incapacidad, o la toma de decisiones que tiene que ver con el empoderamiento social, que tiene que ver con cómo implementar la seguridad humana y ciudadana, la intervención del pueblo organizado como fundamental para el equilibrio en el tema de la prevención del delito, las adicciones y la práctica del delito. Entonces ahí hay una agenda social, una agenda política importante de que no quede limitada a la opinión del legislador. Una legislatura que se exhibe porque no tiene capacidad de que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política no tenga la capacidad de concertar la política interna, los acuerdos internos. Imagínense socialmente cómo impacta. Y el ciudadano decepcionándose, el ciudadano tener que esperar un periodo legislativo, un periodo gubernamental para volver a tener la decisión de elegir. No podemos condenar a los zacatecanos y a las zacatecanas a una situación así. Por eso el día de hoy les informamos que presentaremos esta iniciativa con proyecto de decreto que adicionará lo necesario para que en Zacatecas se concrete la consulta popular. Entonces voy a darles a conocer lo siguiente. Primero, hablar de la consulta popular es hablar de un derecho humano de carácter político que está determinado en los artículos 35 de la Constitución General de la República y 14 de la Constitución local del Estado de Zacatecas, con la diferencia de que a nivel federal sí se encuentra legislativamente desarrollado y en el nivel local solamente se encuentra enunciado. Segundo, es decir, que mientras que en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 35, fracción octava, se estipula que la ciudadanía tiene derecho a votar en las consultas populares que traten sobre temas de trascendencia nacional o regional, exceptuando los temas que impliquen restricciones a los derechos humanos, los que alteren la permanencia en el campo de los servicios públicos de elección popular, los que se refieran en materia electoral, el sistema financiero, a los ingresos, gastos y al presupuesto de egresos de la Federación, a las obras de infraestructura en ejecución y a la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. En la Constitución local, concretamente el artículo 14, fracción primera, solamente se expone que la ciudadanía tiene derechos a votar en las consultas populares, siendo estas situación legislativa la que motiva para que en la 64ª legislatura se trabaje en el desarrollo constitucional y legal del derecho humano a la consulta. Tercero, la iniciativa que en unos momentos más presentaré a las compañeras y compañeros legisladores se basa en agregar la fracción primera bis al artículo 14 constitucional local, quedando de la siguiente manera:
Artículo 14. Son derechos de la ciudadanía. Fracción primera bis. Las consultas populares serán convocadas por el Congreso del Estado a petición de, primero, el gobernador o gobernadora del Estado. Segundo, el equivalente al 33% de las y los integrantes de la legislatura del Estado. Tercero, las y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de las y los inscritos en la lista nominal de electores. En los casos de las hipótesis previstas en los incisos A y B, la petición deberá ser aprobada por la mayoría calificada de la legislatura. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo estatales y para las autoridades competentes. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los principios consagrados en el artículo 7º de la misma Constitución, la permanencia o continuidad en el cargo de las y los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, los ingresos, gastos y el presupuesto de egresos del Estado, las obras de infraestructura en ejecución y la seguridad estatal. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el primer párrafo del inciso C de la presente fracción, así como la organización, promoción, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberán suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud y las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Las consultas populares se realizarán el primer domingo de junio de manera concurrente con las elecciones locales ordinarias. Las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas podrán ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Y segunda fracción, eso queda igual. Cuarto, nuestra propuesta se aparta de lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Federal en cuanto a la fecha para la celebración de las jornadas de consultas populares, pues mientras que el ordenamiento federal se establece que éstas se celebrarán el primer domingo de agosto, en nuestra propuesta se plantea que éstas se llevarán a cabo el primer domingo de junio, de forma concurrente con las jornadas electorales. Lo anterior para abaratar costos y para estar en mejores posibilidades de lograr una participación ciudadana de por lo menos el 40% para que sus resultados sean vinculantes para los poderes legislativo y ejecutivo y para las demás autoridades competentes. En estos términos es en el que se pretende se legisle y esperamos que el día de hoy las comisiones legislativas ya se aprueben y entren en ejercicio para poder darle adelante al trabajo legislativo de comisiones de las diputadas y los diputados que tanto necesita Zacatecas, de las decisiones que se han promovido y también de los pendientes heredados de la anterior legislatura, pero también de la necesidad de establecer una agenda política, una agenda legislativa acorde a las necesidades de Zacatecas, acorde a la realidad y a la falta de decisiones del Ejecutivo. Hay
pareciese, o más bien se evidencia, vacíos de decisión muy preocupantes por la falta todavía de nombramientos del gabinete del gobernador David Monreal. Entonces lo exhortamos a que lo concluya. El día de hoy no podremos la legislatura también ser omisos de esta determinación, y a mí me preocupa que vaya a sepultarse la concertación política en esta legislatura, porque los coordinadores de las fracciones, las coordinadoras de las fracciones no estén teniendo la capacidad de tomar decisiones en esa parte que es muy importante de la concertación. De lo contrario, le están prácticamente desapareciendo la vocación de esa comisión. Y no nada más entonces tuvimos que haber desaparecido la Secretaría General del Poder Legislativo, sino también ese órgano de gobierno que no le está dando soluciones a este Poder Legislativo. Ojalá y se entienda, se razone y se ocupen nuestros legisladoras y legisladores en la toma de decisiones cuando no hay forma de concertar, cuando no hay forma de acordar. Pues entonces tienes que decidirlo y hacerlo, y no generar estos vacíos de decisión que le preocupan a los zacatecanos en materia legislativa y ejecutiva, de dos poderes que hoy exhiben la falta en la toma de decisiones. Pues de mi parte es cuanto. Si hubiese preguntas, adelante. Sí, así es, porque ya también además lo presentamos y está turnado a comisión. Pedí yo que estuviese dentro de asuntos electorales. Obvias razones, estoy buscando presidir la comisión y darle seguimiento a este tipo de iniciativas, que también será el Tribunal de Cuentas, otra determinación que habremos de dar a conocer y de presentarla a este Poder Legislativo para su toma de decisiones. Entonces, nosotros estamos impulsando una agenda que tenga que ver con fortalecer y consolidar la democracia participativa, el empoderamiento ciudadano. Eso es la cuarta transformación, el reconocer que las masas sociales organizadas y a veces también manifestadas socialmente deben de ser quienes gobiernen, deben de ser quienes mandaten, y no el gobernante en el tema luego de privilegios y decisiones absurdas que no entiende la sociedad y que nos han traído una serie de consecuencias negativas al estado de Zacatecas, a lo que ya no le llamamos la nueva gobernanza, es la ingobernabilidad que preocupa a los zacatecanos. Así es, y se tienen que tomar decisiones, se tiene que legislar y se tiene que entonces no dejar a voluntad del gobernante, sino tendrá que ser una obligación la práctica de este tipo de mecanismos que empoderan socialmente al ciudadano, a la ciudadana. Habría un joven acá. Sí, totalmente coincido, porque además sí es, y no queremos que sea práctica en este Poder Legislativo. Tengo entendido también que el gobernador se reunió con coordinadores de fracción precisamente de ese bloque de oposición y se deslinda, número uno, de que esté tentado a intervenir, que me parece que no le podemos creer, ¿sí? Que le pedirá a la Secretaría General de Gobierno haga lo que le corresponde hacer como vínculo con este Poder Legislativo y que nos pongamos a trabajar el Poder Legislativo.
Eso fijó como posición. La otra, el señalamiento de intromisión por luego la socialización aquí de indicaciones que sí llegaron de la delegada federal Vero Díaz. Por eso el señalamiento y la denuncia para que no se entrometa en este poder autónomo. La diputada Roxana, cuando presenté la iniciativa de revocación de mandato, me daba a conocer que ella, como parte del grupo parlamentario de Morena, informaba las veces de vocera de que el gobernador le había comentado que pronto llegarían esas iniciativas por parte del gobernador David Monreal a este poder legislativo y que entonces su vocación era impulsar esto que es una determinación federal de Morena y también del gobierno de la República de que se implemente en todos los estados la revocación de mandato. En el seminario internacional que estuve este fin de semana en la Ciudad de México, el 25 seminario internacional que organiza el Partido del Trabajo y más convocantes, me tuve la oportunidad de platicar con Jacob. Estaba como invitada y me dice: José Luis, adelante, es una obligación y debiese ser no de parte tuya como Partido del Trabajo, sino de las fracciones parlamentarias de Morena en los estados, quienes estuvieran ya llevando a cabo estas iniciativas, porque es una determinación de vocación democrática que el presidente tiene y que les ha pedido a todos los gobiernos locales, estatales, que lo implementen en su vida cotidiana y en su gobierno. Solamente lo comento como algo pues que está dentro del resolutivo también del órgano político del Movimiento de Regeneración Nacional. Perdón. Es que son dos planos. Uno que tiene que ver con un reglamento interno, que tiene que ver con una ley orgánica, que tiene que ver con obligaciones. Y el que omite también tiene sanciones. Y socialmente no puede haber ese tipo de omisión. Estamos tratando de empoderar socialmente y ya no es a voluntad, por eso yo lo señalaba, no quedará a voluntad de los gobiernos. En este caso, dos. Y un tercero que se involucraría o dependencias en su momento cuando tenga que ver con el tema de la consulta. Que no quede a voluntad, que sea la intervención del pueblo por medio de este derecho de meter a consulta popular los temas que le preocupan y que no resuelven a veces por omisión ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Es empoderar, así es, no ocuparían, estaría empoderada la sociedad. Así es, y por eso yo hago el llamado a que la CRIP lleve a cabo sus funciones, lo haga, concerten. No tenemos que venir al Pleno a desgarrarnos, a señalarnos. La CRIP tiene que ser garante de evitar precisamente que esas discusiones, esos disensos no lleguen al Pleno, que al Pleno lleguen iniciativas, que al Pleno llegue trabajo, que al Pleno llegue debate, que al Pleno lleguen propuestas para que se gobierne bien Zacatecas y que hagamos bien nuestra chamba legislativa. Eso es lo que debe de llegar al Pleno. Y sí, el debate plural de las ideas, que enriquezca la democracia de Zacatecas y no que exhiba limitaciones, exhiba fobias, exhiba situaciones personales que no son allí para dirimirse ni superarse. Tiene que ser una agenda legislativa, por eso urge que el gobernador concluya su nombramiento de gabinete, por eso urge que este legislativo tenga sus comisiones en operación para que se pueda presentar lo más pronto posible la agenda legislativa de la 64 legislatura del Estado de Zacatecas. Seremos señalados de eso y más si no lo hacemos. Bueno, pues agradecerles, tengan un excelente día. Gracias.